Ok, bueno, pues vamos a empezar entonces con nuestro tutorial, nuestro crash course de Gaussian. Para ello, les voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces Gaussian es un programa de cálculo de estructura electrónica. Es comúnmente utilizado en Windows, pero digo en Linux, pero aquí lo vamos a hacer en partes. Primero vamos a utilizar Windows y después vamos a utilizar Linux. La interfase gráfica natural de Gaussian es el Gauss View, que es este visualizador, panel de control, renderizador de imágenes, etcétera, etcétera. Puedo mover el panel principal aquí en medio para... Creo que aquí hay un banner, ¿no? Que impide que se vea completamente el panel. Bien. Entonces, Gauss View básicamente se compone de dos pantallas. Dos ventanas, perdón. Esta es el panel de control y esta es la ventana de visualización. Puedo tener tantas como yo quiera abiertas y en cada una de ellas voy a tener uno o varios grupos de moléculas. Como nota cultural, creo que esta disposición de dos ventanas es la óptima. Por alguna razón, mis estudiantes, cuando empiezan a trabajar con Gauss View, siempre maximizan todo y entonces acaban con una ventana que se ve algo más o menos así, lo cual es muy poco útil porque tengo aquí mis controles. ¿Para controlar qué? Para controlar la otra ventana, entonces tengo que estar cambiando de una a otra constantemente. Se puede hacer un relajo muy pronto, entonces yo recomiendo que estén las dos ventanas en esta configuración. Bien, si en algún momento dejan de ver mi pantalla o algo, me avisan, por favor. Ok, entonces los primeros botones que vamos a revisar son los de construcción. Aquí donde se ve esta tabla periódica, tengo acceso a cualquiera de los átomos para empezar a construir en diferentes hibridaciones, ya sea lineales, angulares, deslocalizadas, tetraédricas. Para el caso del carbono, no tiene caso pensar en más posibilidades. Entonces, pero, por ejemplo, cuando le pasamos a fósforo o arsénico, entonces ahora sí ya tengo un montón de diferentes configuraciones para construir rápido una molécula, ¿no? Por ejemplo, algo que está heptacoordinado o algo que tiene coordinaciones más bien de tipo apto, etcétera. O simplemente puedo seleccionar un átomo de arsénico y colocarlo. En esta parte del panel, lo que voy a ver es lo que tengo yo seleccionado. Entonces, si aquí tengo un átomo de arsénico tetraédrico, aquí voy a ver arsénico tetraédrico. Y aquí puedo picar también y regresar al mismo panel de elementos, como si lo hiciera con este botón de la tabla periódica. Todos los botones en Gauss View, uno puede hacer hover sobre ellos y sale una pequeña descripción acerca de el botón de que se trata. El siguiente es fragmentos de anillo, también muy útil, para que si yo quisiera construir un benceno no tenga que utilizar un carbono tras otro, más aparte ir arreglando sus ángulos, eso lo vamos a ver al rato. Tiene una pequeña librería de diferentes fragmentos cíclicos, estos heterociclos nitrogenados. Yo podría agarrar cualquiera de ellos y modificarlos después, pero como un template, para empezar, me ahorran mucho tiempo en dibujar. Aquí, como podrán darse cuenta, voy a utilizar otro. Esta es una piracina, pero voy a utilizar una piridina, para que vean que todavía me acuerdo de mi nomenclatura heterocíclica. Entonces, aquí en la piridina, y ahorita sí lo voy a hacer un poquito más grande, verán que tengo que el átomo de nitrógeno está en color cian, pero que puedo seleccionar cualquiera otro de los átomos en color cian. Y eso lo que me va a decir es, cuando empiece a hacer clic en los diferentes fragmentos moleculares, ¿por qué lado se va a unir? Quiero que sea una por el nitrógeno, por el carbono 1, el 2 o el 3. Por simetría, 4 y 5 son iguales a 1 y 2.
respectivamente, ¿no? Creo que esa es la nomenclatura. Luego tengo en el siguiente, vamos a admitir a Guillermo. Bien, entonces en el siguiente botón lo que tengo es un conjunto de algunos fragmentos orgánicos comunes, inclusive piridinas, algunos anillos que se unen por coordinaciones apto, poliapto, y grupos funcionales sencillos, ¿no? El grupo nitro, el grupo amida, algunos alquinos, etcétera, etcétera. Estos paneles me ayudan mucho a reducir el tiempo que tengo que pasar en dibujar algo, porque lo que no quiero hacer con Gauss View es dibujar, lo que quiero es hacer el setup de mis cálculos. El siguiente son fragmentos biológicos. Me permite colocar aminoácidos o nucleósidos, lo cual es muy conveniente porque dibujar estas cosas con la estereoquímica correcta, con los ángulos correctos, puede ser bastante latoso. Entonces, utilizar todos estos fragmentos ya predefinidos nos ahorra muchísimo tiempo. Finalmente, este otro botón me permite a mí lograr generar cualquier fragmento que yo vaya a utilizar comúnmente para no tener que dibujarlo cada vez o para no tener que guardarlo como un archivo de Gaussian separado. Pero en fin, ya llegaremos a eso. Entonces, como les decía al inicio, lo que queremos el día de hoy es aprender a utilizar Gaussian en su mínima expresión, en su más básica expresión, pero orientado a las necesidades del proyecto, que son las de hacer cálculos de espectroscopía UV visible. Entonces vamos a ir paso a paso conforme a cómo lograr este objetivo. No me voy a meter en la teoría, eso lo haremos después. Y para ello me permití seleccionar un cromóforo común que conocemos bien, es el de la fenolftaleína. Entonces, la fenolftaleína, cuando se encuentra en pH básico, sabemos que tiene un color rosa muy intenso, fuchsia, y cuando está en pH ácido es incolora. Entonces, la estructura de la fenolftaleína en pH básico es esta, mientras que en pH ácido se protonan este oxígeno de acá y el de este otro lado, y se cierra la lactona con este grupo carboxilo en el carbono de aquí en medio. Pero lo que vamos a hacer hoy es construir la fenolftaleína en pH básico, y vamos a calcular si nos da tiempo, vamos a calcular su espectro de UV visible. Y luego lo vamos a contrastar de tarea con la estructura de la fenolftaleína en pH ácido. ¿Ok? Bien, entonces yo empezaría por construir los anillos aromáticos y para ello regreso acá a mi Gauss View, selecciono la herramienta de anillos, benceno, y lo coloco acá. Bien. Si quiero ser ordenado, voy a ir generando fragmento a fragmento. Entonces me regreso ahora aquí al de fragmentos de elementos, que está a la izquierda de los anillos. Si alguien se me pierde, me avisa por favor. Selecciono el oxígeno y voy a seleccionar el oxígeno divalente, bueno, tetravalente, si tomamos en cuenta los pares libres, y lo voy a colocar en este átomo de oxígeno. Bien. Ahora necesito acá, en la posición para a ese oxígeno, un carbono con hibridación sp2. Y ese es el que voy a tomar. Aquí lo voy a unir. Bien. Ahora, en este átomo de hidrógeno, voy a colocar otro anillo de benceno.
Y de este lado voy a colocar el otro anillo y voy a tener que arreglar ahí un poquito de los... porque no tengo un anillo de 6 miembros con solo 2 insaturaciones. Entonces voy a tener que tomar un benceno y hacer modificaciones. Gauss View es un programa solo de visualización, no es un programa que calcule. Entonces no se preocupen demasiado si las valencias no son las químicamente correctas. Por ejemplo, aquí yo tengo un átomo de carbono pentavalente, ¿no? 1, 2, 3, 4 y medio de aquí y medio de acá, pues me hacen 5 valencias. No se preocupen demasiado. Gauss View solo pinta rayitas, no calcula enlaces. Una pregunta recurrente cuando se analizan sobre todo los resultados de Gauss View es, me desapareció el enlace, ¿eso quiere decir que no están unidos los átomos? No, eso quiere decir que Gauss View simplemente no pintó la rayita porque no cumple con sus criterios de distancia, pero los resultados del cálculo de estructura electrónica que genera Gaussian, ahí están, y esos son los que indican si hay enlaces o no hay enlaces. Gauss View solo pinta rayitas. Bien, con el botón central del mouse se pueden acercar o alejar. Con el botón derecho hacemos estos giros, izquierdo, perdón, hacemos estos giros, y con el derecho hacemos traslaciones en el plano de la computadora. Bien, ¿qué nos falta? Aquí nos falta un grupo carboxilo. Entonces me voy a ir a la herramienta de grupos funcionales y busco el carboxilo. Fíjense cómo me siguen faltando las cargas, me siguen sobrando hidrógenos, pero eso lo voy a arreglar ahorita. Y aquí finalmente me falta de este lado un átomo de oxígeno divalente. Bien, entonces ya aquí estarían formadas toda mi molécula, pero me falta quitar estos hidrógenos que según vemos acá corresponden a las desprotonaciones en pH básico. Entonces acá en esta parte hay una herramienta que dice Delete Atom. No sé si la ven. La disposición puede variar. La disposición de los botones en el panel puede variar porque esto lo puede uno customizar tanto como se quiera. Pero bueno, está esta herramienta. Si no, las herramientas de edición usualmente están todas acá bajo Edit o en Tools, en cualquiera de los menús superiores. Entonces aquí en Builder, por ejemplo, está la de Delete Atom. La voy a seleccionar y voy a quitar este hidrógeno y este hidrógeno. Algo que no vimos acá abajo, es que Gauss View me está dando todo el tiempo el conteo de átomos y de electrones. Como solamente estoy borrando átomos y Gauss View no sabe de química, él no sabe si estoy quitando un átomo de hidrógeno o si estoy tomando un protón. Por eso es que dice que la molécula sigue siendo neutra, porque está tomando, cada vez que yo elimino un átomo, lo elimina completo, junto con todos sus electrones. Entonces, como no sabe que lo que estoy haciendo es desprotonar, sino estoy quitando hidrógenos, pues cree que esta cosa sigue siendo neutra. Singulete es la multiplicidad de spin, y eso va a ser muy importante, ahorita lo vamos a ver. Bien, ya tengo construido mi molécula, bastante gacha, por cierto, pero ya la tengo. Lo primero que voy a hacer es darle una limpiada, literalmente una limpiada, y voy a tomar esta escobita y le voy a dar clic. Esta escoba lo que hace es limpiar un poquito la estructura original y no está haciendo una optimización de geometría, simplemente mueve los ángulos. A veces lo hace muy mal, como en esta ocasión. Entonces, control Z, como en cualquier otra aplicación, para deshacernos de ello. Entonces, bueno, no me está ayudando la herramienta de Clean.
Pero hay cosas que yo debería ya de saber, ¿no? Por ejemplo, la orientación de este grupo carboxilo tiene que ser tal que se pueda formar la lactona formando el enlace entre este hidrógeno y este carbono. Ambos hidrógenos, oxígenos, perdón, son equivalentes, entonces da un poquito lo mismo. Pero vamos a suponer que yo lo quiero orientar, como decía Méndez Estivalet, de a pechito. Yo puedo entonces modificar la estructura con los ángulos y diferentes parámetros geométricos con estas tres herramientas. Modify Bond, Modify Angle y Modify Dihedral. Y la cuarta dice Inquire. Ahí yo voy a hacer clic en los átomos y me va a decir, si hago clic en dos átomos me va a decir a qué distancia están, si hago clic en tres me va a decir qué ángulo forman y si hago clic en cuatro me va a decir qué ángulo diedro forman. En este caso voy a irme directo a la herramienta de ángulo diedro. Entonces, y selecciono 1, 2, 3, 4. Ah, pero esos no son. Cancelar. Lo que quiero es girar este enlace carbono-carbono para que este oxígeno quede orientado hacia este otro carbono. Lo que voy a hacer es tomar 1, 2, 3, 4. Evidentemente el enlace que quiero girar tiene que quedar en medio. Y una buena práctica es siempre dejar fijo alguno. Aquí me da la opción de rotar ambos. Fíjense que si yo empiezo a mover este panel, todo empieza a girar rápidamente, entonces las cosas se vuelven un poquito caóticas. Entonces, una buena práctica es siempre marcar como uno. Para mí, esto es como lo que me funciona a mí. Siempre marco como uno el que quiero dejar fijo, pensando en que lo que voy a rotar es el resto de la molécula. Entonces, voy a decirle aquí, déjalo fijo, y acá le voy a decir rotate groups. Si le doy rotate atom, este átomo de oxígeno se va a quedar fijo y solamente voy a mover el oxígeno 4, perdiendo rápidamente la estructura angular del grupo carboxilo. Entonces es importante que lo ponga como rotar grupos. Y ahora sí, lo puedo ir moviendo a placer, o si yo ya conozco el valor que debe de tener, lo puedo introducir aquí en este panel. Y en este panel, pues yo ya sé que quiero que estén coplanares, lo voy a poner a 0.0 grados. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya quedó el átomo de oxígeno orientado hacia este carbono de en medio para poder formar la lactona en cuanto el pH se lo permite. ¿Ok? Bien. Entonces, hasta aquí, lo único que hemos hecho es dibujar. Eso lo pueden ustedes hacer con Avogadro también e importarlo utilizando File, Open, y directamente se abre una ventana de este estilo, donde a lo mejor tendrán que hacer un poquito de edición, no demasiada. Gauss View admite un montón de formatos de archivo, SDF, CIF, PDB, MOL, MOL2, etc. Lo que no admite un montón de formatos de archivo es Gaussian. Gaussian es muy específico sobre el tipo de input que necesita. Son archivos con extensión GJF o con extensión COM, pero la sintaxis es muy rigurosa, como lo vamos a ver al ratito. Bien, si vamos a trabajar en Windows, algo muy sencillo de hacer es lanzar el cálculo desde el panel de Gauss View. Entonces aquí hay dos iconos con el símbolo de Gaussian, ya no de Gauss View, que es esta lupa sobre la molécula, sino esta G con una gaussiana ahí embebida en la parte de abajo, ¿no? Entonces, lo primero que voy a abrir es Gaussian Calculation Setup. Y aquí vienen todas las opciones para controlar su cálculo. Aquí es donde le vamos a pedir a Gaussian todo lo que queremos que haga. Por esta ocasión, lo que vamos a hacer es definirlo en Windows, pero me parece que es mucho más flexible y mucho más
poderoso hacerlo desde Linux con la terminal, pero también en Windows lo podemos hacer con un editor de texto. Bien. La primera pestaña que obtenemos es el tipo de trabajo. ¿Qué queremos? Calcular la energía. Lo que haría el programa sería calcular la energía que tiene esta molécula en esa disposición y nada más. ¿Ok? A eso le llamamos un single point. No, lo que yo voy a pedirle es una optimización más frecuencias. ¿Por qué más frecuencias? No me voy a meter demasiado en la teoría el día de hoy. Es importante saberlo, pero cuando calculo las frecuencias de una molécula, una de las cosas las frecuencias de vibración, evidentemente, una de las cosas que me dice es si esto se encuentra en un mínimo de energía potencial o no. Si yo tengo frecuencias negativas o frecuencias imaginarias, esto no está en un mínimo de la superficie de energía potencial y por lo tanto no corresponde a un estado químicamente accesible. Algo para yo poder verificar que estoy haciendo cosas sensatas es revisar que mi molécula sobre la que estoy haciendo cálculos y sobre la que estoy tomando conclusiones, pues corresponda a un estado químicamente accesible y eso lo verifico viendo que se trate de un mínimo de la superficie de energía potencial. Nos vamos a meter mucho más en esa teoría, es muy sencillo de entender, con moléculas diatómicas sobre todo, pero por razones didácticas del tutorial vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces vamos a pedirle que haga una optimización de geometría y una frecuencia, y un cálculo de frecuencias. Optimizaciones de geometría, importantísimo siempre, salvo que me interese en qué condiciones no hago yo optimizaciones de geometría. Cuando llega alguien con un SIF, usualmente los químicos inorgánicos, y me dicen cuál es la energía de interacción entre estas dos moléculas dentro de la celda unitaria de mi cristal. Bueno, esas dos moléculas dentro de la celda unitaria están sometidas a un campo cristalino. Si yo optimizo la geometría de estas moléculas, lo más probable es que se alejen o se acerquen, con lo cual se subestima o se sobreestima correspondientemente la interacción que hay entre los dos. ¿Me explico? Entonces, a lo mejor hay ocasiones donde sí me interesa que las cosas, los átomos, las moléculas se queden exactamente donde están y no se muevan ni un ápice. Pero por lo regular me va a interesar encontrar su estructura de mínima energía. Bien, entonces me pregunta que si lo quiero optimizar hacia un mínimo o hacia un estado de transición. En un estado de transición, cuando una molécula está convirtiéndose de una a otra o un par de moléculas están ya sea formando, uniendo o disociando, pues ahí sí quiero que la molécula tenga una sola frecuencia imaginaria y otra vez veremos después por qué. Cuando calcula, no me voy a meter en el detalle de todas las opciones por razones didácticas y de tiempo, pero sí lo más importante. Cuando calculo las frecuencias de vibración, por default me va a calcular el espectro de infrarrojo, eso viene junto con pegado. Lo que me pregunta aquí, quiero que también calcule las intensidades de la espectroscopía Raman. Entonces, se acordarán que la espectroscopía Raman también tiene que ver con espectroscopía vibracional. Bueno, eso ustedes lo conocen mucho mejor que yo, pero tiene que ver con el tensor de polarizabilidad y no con el momento de transición, el momento dipolar de transición. Entonces eso consume tiempo y como en este caso no me interesa reproducir el espectro Raman, le voy a decir que no. Fíjense acá cómo se van completando las diferentes opciones. Ya le dijimos que queríamos una optimización y que las frecuencias las va a calcular y que también va a abstenerse de calcular el Raman, por eso dice no Raman. Si yo le quito acá y le pongo yes, le pone frec igual Raman. Si lo dejo en el default, nomás dice frec. Por default, no me acuerdo, creo que sí calcula el Raman. Entonces le voy a poner el no. Bien. Método. Esa es la parte más importante.
todo lo que vamos a hacer en química computacional son aproximaciones. Y esas aproximaciones, pues dependen de un método u otro para llevarse a cabo. Una vez que selecciono un método o un nivel de teoría, como le llamamos nosotros, para calcular una molécula, calcular su estructura electrónica, todas las propiedades que derive yo de esa estructura tienen que ser calculadas al mismo nivel de teoría, salvo que haya una muy buena justificación para no hacerlo. Pero una vez que cuando yo calculo la optimización de geometría, en realidad lo que estoy haciendo es obtener la densidad electrónica y la función de onda de esa molécula en esa geometría óptima. Si ahora yo quiero hacer cálculos sobre la función de onda o sobre la densidad electrónica, que vienen siendo lo mismo, si yo quiero hacer cálculos sobre ese bicho que obtuve, tengo que hacerlo al mismo nivel de teoría, o si no las cosas ya no empatan y mis conclusiones no son válidas. Entonces, vamos a calcular un estado basal. No quiero calcular estados excitados. Y lo vamos a hacer a nivel de DFT, quizá el método más popular de estructura electrónica en nuestros días. Ahora, cuando hablamos de DFT, hablamos de un mar de funcionales y seguramente ya han escuchado o leído en muchísimos artículos del famoso o no tan famoso B3LIP. B3LIP es como el, el, el funcional que más se utiliza y más se sobreutiliza. Entonces, su uso hoy en día resulta cuando menos controversial. Sin embargo, es muy rápido, da resultados más o menos buenos, pero el día de hoy lo que vamos a hacer es cambiarle un poquito la dinámica y vamos a utilizar este funcional omega B97, aquí dice W, pero es omega B97XD. ¿Cómo vamos a ir seleccionando los métodos? Pues eso se va a ir viendo en la teoría. Eso es con respecto al funcional de la densidad y ahora necesito escoger algo que se llama conjunto de funciones de base. De antemano me disculpo si ya conocen todo esto, si ya lo saben, pero es importante estresarlo. El conjunto de funciones de base es el conjunto de funciones que voy a tomar para aproximar los orbitales atómicos con los cuales voy a construir los orbitales moleculares. Utilizar los orbitales atómicos directamente en una computadora resulta engorroso, ineficiente. Entonces, aproximamos todos los orbitales atómicos por combinaciones lineales, en este caso de gaussianas, de ahí que el nombre del programa sea Gaussian. Y voy a utilizar algo 631G. Luego se sabe quién es teórico y quién no, porque el que no es teórico dice 631G y eso no tiene sentido, es 631, más adelante veremos por qué. Utilizar funciones de polarización D y T. Otra vez, más adelante entenderemos qué quiere decir cada una de estas cosas. Pero bien, ya una vez que seleccioné el método y el conjunto de base, queda definido mi nivel de teoría. Entonces, cada vez que hable del nivel de teoría, estoy hablando de los lentes que me puse para observar y calcular la estructura electrónica. Mi nivel de teoría, entonces, omega B97XD, 631G, DP. La carga. ¿Se acuerdan que les dije que Gauss View siempre está asumiendo que estoy eliminando hidrógenos completos? Entonces aquí es donde le voy a decir que la carga es de -2. Vieron que aquí se modificó. Creo que se están desconectando, Ángel. Bueno, pues ya entró Jorge otra vez, que es lo que nos interesaba. Sí, bueno, de hecho veo dos Jorges. ¿Me escuchan? Sí, Jorge, ¿todo bien? No, sí, es que lo que pasa es que la computadora se apagó y me pasa eso mucho con Zoom en una clase y decidí entrar por el celular. Es que lo que pasa es que se traba la computadora y no se puede hacer nada, se bloquea.
Ok, Pero sí, sí estaba escuchando todo, pero ahora entré por el celular para poder verlo. ok, perfecto. Bueno, entonces voy a apagar tu micrófono. Sí. Muchas gracias. Ok, entonces ya una vez que tenemos seleccionada nuestra carga como -2, esto se ve reflejado aquí y se ve reflejado acá. Es muy importante porque el conteo de electrones tiene que ser el justo exacto, porque de otra manera estoy calculando otra cosa. Bien, la siguiente pestaña dice Title. Es un poquito, no es un poquito, es enteramente opcional, pero creo que es una muy buena práctica siempre llenarlo cuando estamos, sobre todo empezando. Ya cuando tengas muchísimos cálculos y seas un máster en esto, te lo puedes obviar, pero sobre todo cuando vas empezando y tienes ya muchos cálculos o bastantes cálculos, te empiezas a hacer bolas de cuál es cuál. Entonces aquí le vamos a poner fenolftaleína, pH básico. No voy a utilizar ningún acento, es mejor no hacerlo. Y le voy a poner una pequeña descripción. Optimización y frecuencias. ¿Ok? Es una pequeña descripción, una muy, muy breve. Bueno, lo puedes hacer tan grande como quieras, pero la mejor práctica es dejarlo simple. Es una pequeña descripción de qué es este job, qué es este trabajo. Luego viene el link 0, que es muy importante. Son todos los controles computacionales del cálculo. Y aquí es donde me voy a enfocar en el checkpoint y el full path. El checkpoint es un archivo que se va a generar donde se van a ir guardando diferentes partes del cálculo y de donde voy a ser capaz de retomarlas si hubiese algún error. Y si tuviese que empezar otra vez un cálculo, no lo tengo que empezar de cero. ¿Ok? Luego acá, general, voy a dejar como está. Guess pop. Pop es el análisis de poblaciones. Lo voy a dejar ahorita así como está. Solvation. Lo que vamos a hacer es de entrada utilizar un modelo de solvatación. CPCM, agua. Esto lo único que va a hacer es decirle a Gaussian que genere una cavidad alrededor de toda la molécula y que calcule las propiedades de la densidad electrónica, de la estructura electrónica, bajo un campo simulado de agua. ¿Ok? Bien. Le voy a poner aquí, si yo lo quisiera mandar a Gaussian, le tengo que dar submit y lo primero que tengo que hacer es salvar el archivo de entrada. Me va a preguntar dónde y en este caso lo voy a hacer aquí en Dropbox. Y aquí en Dropbox voy a generar un nuevo folder, lo voy a llamar Gaussian Tutorial. Vamos a abrirlo. Y aquí le vamos a poner fenolftaleína. Guardar. Y le voy a decir que no lo envíe a Gaussian todavía, por la simple razón de que yo aquí no tengo Gaussian, tengo un Gaussian 03 viejito nada más, pues no me sirve de mucho. Bien, ya se grabó, hace ratito decía new, pero ahora dice fenolftaleína.gjf. GJF es el archivo, la extensión del archivo de entrada. Me voy a venir aquí aquí hay estos iconos con una lupa y un documento atrás. Me voy a ir al que dice view/edit file. Y esto es un archivo de entrada de Gaussian. Aquí la primera línea es el checkpoint. Gaussian se compone, cada trabajo de Gaussian se va a componer de 3 archivos.
el archivo de entrada con extensión GJF, el archivo checkpoint con extensión CHK y el archivo de salida con extensión log. Es una buena práctica, aunque no está uno forzado a hacerlo. Es una buena práctica que los tres tengan el mismo nombre. De esa manera uno puede conservar el orden de lo que se va haciendo. Y voy aquí a escribir una instrucción adicional. %n proc shared igual 8. Todas las instrucciones que vienen en la primera parte del archivo de entrada de Gaussian, que empiezan con un porcentaje, son el link 0 y son los controles computacionales del cálculo. Yo podría incluso aquí hacer una especificación de la memoria y decirle 2 gigabytes. Utilice 2 gigabytes de memoria compartida para 8 procesadores en memoria compartida. Esto lo voy a quitar porque no me hace falta. No, afortunadamente no tengo que escatimar la memoria RAM en la computadora en lo que lo voy a mandar ahorita. Bien, entonces estas dos son el link 0 y luego viene la que empieza con el símbolo de numeral, gatito, hashtag, pound o como le quieran llamar. Esa línea se llama root section. Y en root section vienen todas las opciones, todos los keywords que fui seleccionando atrás en el setup. Aquí le voy a poner una P. Esa P después del hashtag que indica el root section quiere decir print. Print all. Entonces lo que va a generar es un archivo de salida mucho más gordo, mucho más pesado, con muchísima más información, que no necesariamente voy a utilizar toda. Pero si yo quisiera hacer un postprocesamiento de mi cálculo y resulta que requiere de unos números que no están impresos en el archivo de salida, pues voy a tener que hacer un cálculo extra o hacer un reprocesamiento desde mi checkpoint cuando lo podría haber hecho en una sola pasada desde mi archivo log. Entonces, de todas maneras, los archivos log pesan, dependiendo del trabajo, por supuesto, pero pesan en el orden de los megabytes. Tener 20 megabytes o 50, 40 megabytes de un archivo de salida a nuestras computadoras de hoy en día, pues ya prácticamente les da lo mismo. Entonces, yo prefiero que sobre y no que falte. ¿Ok? Y aquí están todas las opciones que solicitamos. SCRF son las siglas de Self-Consistent Reaction Field, que no es otra cosa más que la definición del solvente, del campo del disolvente. Y después del root section viene el title section, que es esta pequeña descripción que les decía acerca de cuál es su cálculo que van a tener el día de hoy. Después, muy importante, viene la carga y la multiplicidad en ese orden. La sintaxis de Gaussian es muy precisa. En ese orden viene la carga y la multiplicidad. En otros programas como Games, por ejemplo, creo que uno pone cosas como charge equal -2, mod equal 1. De esa manera no hay pierde cuál es la multiplicidad, cuál es la carga y no importa entonces en qué orden yo las escriba, pero Gaussian es un remanente de los años 80. Está escrito en Fortran, entonces aquí ven que se hizo un break que yo no pedí en ningún lado, pero estamos limitados a 80 columnas. En alguna ocasión un estudiante hizo toda una novela de este title section. Como lo hizo en la línea de comando, pues se pasó de las 80 caracteres y su cálculo nomás no corría y él nomás no entendía por qué. Bien, después de la carga y la multiplicidad vienen ahora sí las coordenadas de todos los átomos que conforman la molécula en formato cartesiano. No es el único, no es necesariamente el más recomendable. A mí me gustan más las coordenadas internas. Vamos a ir viendo todo eso poco a poco en los diferentes tutoriales, pero es muy ilustrativo ver que Gaussian lo único que está entendiendo son puntos en un espacio tridimensional y a cada uno de estos puntos le estaba poniendo una etiqueta.
de qué átomos se trata. No solamente para ponerle una bolita de color, sino para saber cuántos electrones tiene asociados y cuántas funciones de base va a tener asociadas también. Después de las coordenadas cartesianas de todos los átomos, viene esta matriz que se conoce como matriz de conectividad. Si se dieron cuenta, aquí arriba en mi root section hay una instrucción que dice Geom Connectivity, que venía por default, nunca se la especificamos, pero tiene que ver con esta matriz. Y lo único que dice es, el átomo 1 con el átomo 2 están unidos entre sí por un enlace con un orden de enlace de 1,5. Ah, caray, pues ¿y qué quiere decir 1,5? Me voy a regresar acá y con el botón derecho voy a hacer clic sobre la pantalla y le voy a decir View Labels. Voy a agrandar y resulta que el átomo 1 y el átomo 2 tienen esta deslocalización aromática sobre el benceno, pues de ahí que esté asumiendo que son el orden de enlace es de 1,5. Luego dice que ese átomo 1 con el átomo 6 está unido por otro enlace deslocalizado de 1,5 y finalmente con el átomo 12, que es este de acá, por un enlace sencillo, 1.0. La gran mayoría de los números en Gaussian son de tipo integer, entonces escribir 1 no tiene sentido, 1.0 sí tiene sentido y eso es lo que admite el Gaussian. Bien, entonces ya una vez que está definida la matriz de conectividad, eso le permite a Gaussian saber cómo están unidos cuáles con cuáles, solo para tomar la primera decisión de cuál va a ser la estructura electrónica de la molécula sobre la cual va a empezar. Pero no va a definir en su forma final, no va a definir la estructura por siempre. ¿Sí me explico? Es decir, si aquí tenemos un doble enlace entre el 12 y el 23, no necesariamente se va a quedar así hasta el fin de los tiempos. ¿Ok? Bien, entonces ya tengo mi archivo de entrada y lo voy a guardar. Save. Perdón. Y puedo cerrar este archivo de texto. Si vamos a trabajar sobre Linux, creo que acá es donde lo puedo mandar. Perdón, sobre Windows. Gaussian Quick Launch. Sí, es que no tengo aquí el Gaussian acoplado a este. Entonces, permítanme. Me voy a conectar a mi servidor. Okay. Entonces, como tengo compartido allá el Dropbox, ya debe estar sincronizado también allá, salvo que se nos haya caído el internet. CD Dropbox Gaussian Tutorial. Ya está. List. Storage. Entonces ahí tengo fenolftaleína.gjf. La instrucción. Si ustedes tienen Gaussian en Windows, lo que pueden hacer es abrirlo. Y creo que aquí tengo ese Gaussian 03 para Windows. Ustedes pueden agarrar desde su administrador de archivos, pueden agarrar el archivo de entrada y ya sea abrirlo con la ventana de Gaussian, aquí en File, Open, como cualquier otro programa, o hacer drag and drop.
Lo sueltan, les va a decir ready for processing start y le dan play. Y entonces el programa empieza, primero les preguntan dónde va a estar el output, claro. Es una buena idea. Perdón si algunas cosas son como medias obvias para ustedes, pero luego resulta que no para todos los estudiantes lo son. Es una buena idea tenerlo todo en el mismo directorio. Le voy a dar guardar. Y lo abortó. La sintaxis entre Gaussian 03 y el Gauss View 6 ha cambiado, entonces eso debe haberlo ocasionado, pero si lo tienen bien instalado y bien acoplado, esta bronca no debería ocurrir. Sin embargo, para moléculas de tamaño más o menos interesante, yo no estoy tan seguro que Windows nos vaya a ser de mucha utilidad. Bien, entonces esto nada más para ilustrar cómo hacerlo desde Windows, si es que así lo tienen. Pero para poder avanzar hacia los resultados, permítanme hacer un poquito de Linux. Bien, entonces lo que voy a hacer, si lo enlisto ahora otra vez, tengo ya también el de salida. Lo voy a borrar, fenolf.out. Otra vez, entonces la sintaxis para enviar a calcular es G09 fenolftaleína.gjf, un crash course de Linux. Aquí lo que estoy haciendo es invocar al programa G09, que es el que tengo instalado en ese servidor. En Mistly tenemos Gaussian 16 en su última revisión. Entonces invoco al programa Gaussian 09, menor que lo que dice es métele, o sea, es como una flecha, métele el archivo fenolftaleína.gjf y a eso sácalo como fenolftaleína.log. Y le voy a dar ampersand para que se vaya al background. Bien, entonces ya está llevándose a cabo el cálculo. Y esto va a tomar un buen ratito. Yo creo que aquí le vamos a parar a grabar en lo que sigue avanzando. Mientras, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Jorge, Ricardo, ¿alguna pregunta que tengan? No, todo bien hasta ahorita. ¿Seguro? ¿Hacemos examen? Pues, es que de hecho, ya la parte de correr nada más es la que no había hecho. Antes había, como Ok. quien dice, había metido otras moléculas, como el ácido fenilbrónico nada más, y me daba el mismo archivo de salida y todo. Nada más la que sí, que tengo duda y que de hecho nunca hicimos, pues fue mandarla a correr al Avis. Pero de forma general, creo que no hay tanta duda. Ok, bueno, entonces me disculpo si está siendo demasiado básico. No, de hecho también está Pero está bien bien para porque que tengamos un récord, ¿no? Y esta misma grabación se la ponen a alguien que vaya entrando y puede empezar de cero. sí, no, de hecho, sí hay algunas cosas que no había visto, como por ejemplo eso para ubicar los átomos, no sabía cómo era de observarlos, cuál era cuál, pues. Sí, he habido muchas cosas que sí me han ayudado, sí he visto nuevas. En la visualización, luego me parece a mí muy conveniente utilizar, sobre todo con moléculas muy grandes, botón derecho, View, quitar los hidrógenos. Luego eso ayuda un montón porque si tienes demasiados se puede Saturar. perder, saturar, ¿no? Sí. Pero ahí están. Algunas cuestiones no de sintaxis, pero sí de peculiaridades de Gauss View. A diferencia de otros visualizadores, aquí la numeración es secuencial, es decir, no está agrupada por tipos de átomos. No, por ejemplo, si utilizan Mercury o algún programa de visualización de resultados de difracción de rayos X, la numeración es de acuerdo al tipo de átomo. Entonces tienes los átomos de hidrógeno del 1 al N, los átomos de carbono del 1 al
M, los átomos de oxígeno del 1 al K, etc. Voy a ver, vamos a ver grep, que es buscar, C, contar, first, disco log. Todavía no empieza a converger, perdón. La terminal que estás usando es la de Linux, ¿verdad? Sí, esta es una terminal Linux genérica. Me estoy conectando a la computadora de mi oficina para enviar trabajos en Mistly. La sintaxis de lanzamiento es diferente porque tenemos un sistema de colas. Entonces tengo que generar un script. Si lo requieren, se los voy a pasar. Y es ese script el que someto a mi... es ese script el que someto en el que someto mi trabajo. Sí, sí, yo creo que es igual que Labis. Acá usamos el protocolo CCH. Entonces, para no escribir todos los comandos, se hace un script y ya el script lo jalas y ya se ejecuta la lista de comandos. Lo único que hay que cambiar en ese script es el nombre del trabajo, porque cada trabajo tiene un nombre, ¿no? Sí, exacto. Entonces es muy similar. Lo que les quería enseñar, ¿no? Yo no sé por qué no lo hice. Creo que como lo estamos haciendo ahorita es la forma más sencilla de trabajar. Voy a hacer otra vez un poquito de edición. Pero cuando tengamos más experiencia es mejor ser más flojo, ¿no? Entonces, en este trabajo lo que hemos pedido es una optimización de geometría y un cálculo de frecuencias. Pero yo podría haberle pedido también el siguiente trabajo que es ¿cómo se llama? Espectro V visible. Algo que es muy, muy importante. Gaussian, los archivos de entrada siempre terminan con una línea en blanco. Si no, el trabajo se aborta y nunca les va a decir por qué. Siempre dejamos una línea o varias líneas en blanco. Para hacer más de un job dentro del mismo archivo, después de esa línea en blanco, escribo link 1 enter y vuelvo a abrir otro root section. Entonces aquí yo podría haber puesto fenolftaleína, perdón, .chk igual fenolftaleína.chk %n proc shared igual 8 y mi root section hubiera sido el mismo nivel de teoría, omega b 97 xd 631 pp. Ya no le indico que sea una optimización porque ya la hizo. Y le pondríamos geom equal check es equal read. Eso lo que me está diciendo es que la geometría no se la voy a definir otra vez, sino que la va a tomar del checkpoint. Y en el checkpoint está la geometría optimizada del trabajo anterior. Lo mismo para el guess, que es la función de onda inicial. En vez de que empiece de 0, les voy a pedir que la función de onda la lea del trabajo anterior. Entonces eso me va a permitir continuar con el siguiente trabajo, que sería pedirle la sintaxis creo que es tdft para pedir tengo que aquí especificarle el número de raíces, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Y luego nada más le pongo otra vez el title section, vdis preoptimizado, la carga, la multiplicidad, y dejo la línea en blanco. Ya no tengo que especificar la geometría porque la geometría la va a tomar del checkpoint. ¿Okay? Entonces, de esa manera yo puedo concatenar diferentes trabajos dentro del mismo archivo. ¿Cuál es la ventaja? Que todo lo tengo junto en el mismo archivo. La desventaja,
si yo daño ese archivo, si yo pierdo ese archivo, si lo que sea, pierdo todo. Entonces puede ser un poquito un gamble. Yo en particular no soy muy fan de tener todo junto en el mismo archivo de salida, porque, por ejemplo, el visualizador, el Gauss View, si yo abriese el archivo de salida de un trabajo de esta naturaleza, lo primero que va a abrirme va a ser lo último que calculó, que sería la espectroscopía UV visible, y ya no voy a tener acceso a las frecuencias, y a lo mejor lo que quiero es pues, tanto graficar el archivo, graficar el espectro de infrarrojo como el espectro de UV visible. Entonces, tenerlo por separado puede ser una buena idea, y lo que puedo hacer es generar un script para enviar juntos los dos trabajos por separado, pero uno después del otro, ¿me explico? Y eso se logra muy sencillo en el sistema de colas, tanto que tenemos en Meastly como el que han de tener ustedes en Lattice. ¿Ok? Una pregunta, Joaquín. ¿No hay Sí. un comando para pedirle que guarde un archivo de salida o un checkpoint, un CHK por secciones y así yo poder tener pues más de un archivo de lectura? No. Ay, me desconectó. No, Ángel. No. O sea, se pueden hacer extracciones. O sea, lo que te digo con Gauss View es, no es una limitante. Me hace trabajar más, pero toda la información se mantiene ahí en el archivo de salida. Lo que no creo, no sé, nunca he intentado y no veo cómo, sea pedirle a Gaussian que saque archivos de salida a cachitos. Eso yo creo que lo que implica es tener cachitos de archivos de entrada, y eso implica pues diferentes jobs. Ok, perfecto. Entonces lo mejor es hacerlo por scripts. Hacerlo por scripts y tener separado, por ejemplo, optimización y geometría, optimización y frecuencias, pues que vaya junto, no pasa nada. Si voy a hacer de ello un espectro de UV visible, pues a lo mejor tenerlo en un job separado, que llame al primero y que jale la información que necesita, eso está bien. Pero sobre todo para que tú tengas la flexibilidad de no estar casado con Gauss View, si quieres usar Chemcraft, Chimera, Avogadro, lo que sea. Tener módulos, tenerlos por separado, te permite hacer diferentes cosas, porque no todos tienen la misma lógica. Sí, claro. ¿Ok? Sí. Ok, perfecto. Y pues mira, ya son las 11, tú habías marcado de las 10 a las 11, no quiero abusar de tu tiempo, entonces no sé si haya preguntas de los chicos para que se respondan rápido y dejar al doctor que aproveche el resto del día. Creo que hoy tienes clases, ¿no? Así es, pero si quieren nos vemos el lunes. Sí. Órale, Sí. entonces el lunes les doy un tutorial sobre cómo analizar los resultados que van a salir ahorita. Ok. Y nos Jorge, seguimos con la siguiente parte del V visible, ¿les parece? me parece bien. Jorge, no tienes problema, tú todavía tienes clase. No, de hecho los lunes son... Si sería la misma hora, no. Porque tengo clase de 4 a 6. Ok, Sí, no, está perfecto. bien, entonces lunes a las 10. Muy bien. Excelente. Entonces lo dejamos así, mientras yo me peleo con mi Linux, porque yo sí voy a trabajar con Linux. Ok, bien, Bueno, entonces seguimos con los tutoriales el lunes, el lunes. Muy a la bien. Joaquín, misma hora. muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, doctor. ustedes. Muchas gracias, doctor. Que tenga buen Gracias. día. Igualmente les mando la grabación al rato.